Buenas, buenas a todos y todas. Última consulta previa ya al examen. Recuerden que el día viernes no hay actividades, ya que tenemos el feriado puente. El lunes de la semana que viene también es feriado. Continuamos con el feriado que se adelanta del 12 de octubre. Seguramente la doctora Altobelli les informará el día de recuperación de esta actividad, porque estamos con el tiempo justo con respecto a los talleres, así que debido a que el lunes es feriado, vamos a ver de recuperar esa clase de... Ajá. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con teoría, sino más con el taller? Sí. Yo soy del grupo 3 de lo de la fincas tabacaleras. Sí. Bueno, nosotros en la etapa de inversión habíamos planteado actividades que se tenían que repetir durante, o sea, el primer año, que sería el año 0, y después 4 años más para tener un total de 10 hectáreas o sea, Sí. finalmente. Teníamos que ampliar cada un año 2 hectáreas. Para eso tenemos que repetir actividades y necesitaba saber cómo se plantea eso. O sea, si lo pongo debajo de la actividad o lo pongo o lo aclaro en el resumen. No, eso puede estar en el resumen descriptivo. En el diagrama específico temporal, lo que van a tener ustedes son las mismas actividades que se pueden ir repitiendo, con la salvedad que cada año ustedes van a agregar recursos. No son actividades distintas, ¿no? No va a haber actividades distintas. Es decir, no es que yo voy a tener nuevas actividades u otro tipo de actividades. Son las mismas actividades, pero debido a que aumenta la superficie, lo que van a impactar ustedes, ¿dónde van a observar el impacto de ese incremento de superficie? Y van a observar el impacto, porque no aparecen nuevas actividades, a eso me refiero. Pero sí va a haber un impacto, tanto financiero como económico. ¿Por qué? Porque año tras año la superficie va a ir aumentando hasta llegar a un determinado momento. Puede suceder también que existan lo que se llaman inversiones escalonadas, es decir, que la misma inversión que yo hago en el periodo inicial, yo la tenga que repetir, ¿no? Periódicamente esas inversiones en el año 1, el año 2, el año 3, y así sucesivamente hasta el horizonte del proyecto. Esto es muy común en los proyectos, no vayan a creer que no se da. Suele suceder que aparece una gran inversión en la etapa inicial, que seguramente está asociado a la incorporación de bienes de capital y otro tipo de cosas, pero puede haber otro tipo de inversiones en instalaciones que sean progresivas a medida que avanza el proyecto en sí mismo. Recuerden que ustedes van a empezar a percibir los beneficios idealizados del proyecto cuando empecemos a ver una mejora en las características del suelo que ha sido trabajado bajo técnicas de restauración o de recuperación ecológica. Pero no hay actividades nuevas, a eso me refiero, ¿no? Si ustedes tienen que hacer el diagrama de Gantt lo que van a tener es que las actividades que ustedes tienen se van a ir repitiendo, tanto operativas e incluso algunas actividades de inversión. No me acuerdo bien del proyecto, pero puede suceder que algunas actividades de inversión tengan que repetirse también en los distintos periodos del propio proyecto. El impacto, Claro, como les esa era digo, nuestra duda. claro, no O tiene sea, que poner, no tiene que poner, qué sé yo, una acción nueva, porque no hay acciones nuevas. Son las mismas claro, claro. acciones, pero que se hacen en superficies más extensas. Por lo tanto, digamos, lo que sí van a observar ustedes año tras año es que los recursos asignados van a ir cambiando, es decir, los costos
operativos y algunos costos de inversión van a ir incrementándose, ¿no?, a medida que vaya pasando el tiempo. Pero las actividades no, van a tener las mismas actividades en el doble, triple o en una superficie mucho más amplia. Pero no las actividades, no hay actividades nuevas, a eso me refiero, ¿no? Entonces, en la descripción de las actividades, ustedes pueden poner todas las actividades que tengan en etapa de inversión y en etapa operativa, y lo que van a observar ustedes es que año tras año vamos a asignar mayor cantidad de recursos porque la superficie de tratamiento va a ir aumentando progresivamente como consecuencia de la estrategia técnica que ustedes han definido, ¿no? ¿Podrían haberlo simplificado? Sí, lo podrían haber simplificado trabajando directamente con una superficie completa y trabajar todo el proceso en esa superficie completa. Pero bueno, técnicamente ustedes deciden hacer este tipo de proyectos donde se va incrementando el área en recuperación a medida que nosotros avanzamos en el tiempo hasta llegar al horizonte, ¿no? Eso se puede plantear, obviamente hay muchos proyectos que tienen este tipo de incrementos, o incluso hay inversiones escalonadas, ese tipo de situaciones se dan. Descríbanlo bien para que quede claro, digamos, cuál es el proceso productivo, en el sentido de no nuevas tareas, sino que cada tantos años se va a observar un incremento de la superficie bajo tratamiento de las técnicas de restauración ecológica. Nada más, ¿no? Eso descríbanlo. Igual, profe, si se nos complica más o menos, sí, lo podemos simplificar, ¿no? O sea, lo podemos ir cambiando. Sí, no, ustedes véanlo, si ven que es más simple trabajar directamente con una misma superficie y hacer todo el tratamiento en esa superficie sin hacer este tipo de estrategias de ir incrementando, para ustedes va a ser mejor porque es mucho más simple. No va a haber nuevas actividades, no va a haber nuevas tareas, van a ser las mismas, pero no van a tener este problema que les digo que es más de tipo financiero, porque ustedes van a tener que ir incorporando más recursos a medida que va pasando el tiempo. Entonces van a tener los mismos recursos asignados para el tratamiento de toda la superficie en su conjunto. Obviamente es mucho más simple para tratar, y capaz que en esta instancia de etapa de idea, perfil, complicarse demasiado la existencia me parece que no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Sí, lo importante es que quede claro cuál es el proceso, cuáles son las actividades en etapa de inversión, las actividades en etapa operativa, y después ya la definición presupuestaria, es decir, el presupuesto que yo necesito para inversión y operación va a estar mucho más claro, y no voy a ir incrementando la asignación de recursos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Directamente yo voy a tener ya una actividad operativa muy concreta que se va a repetir año a año, ¿no? Sin necesidad de ir incrementándolo a las actividades operativas y a las inversiones en todo caso. Claro, gracias, profe. No, nada, Sofía. Bueno, como les decía, es la última. Tenemos un fin de semana largo, cortado por el parcial, ¿no? Tenemos el feriado del viernes, que es feriado puente, y el feriado del lunes, que es el feriado que se adelanta al feriado del 12 de octubre. El día sábado es día laboral. Obviamente los que puedan viajar seguramente van a aprovechar y van a tener esos 4 días para disfrutar de un fin de semana largo. Pero las familias trabajadoras de clase media no tenemos capacidad de ahorro como para hacer ese tipo de erogaciones en este momento. Pero bueno, hay mucha gente que aprovecha estos fines de semana largos para tomarse unas mini vacaciones. Nosotros no la tomamos, ¿no? Hace años que no nos tomamos vacaciones, porque obviamente los sueldos no lo permiten. Y porque nos gusta lo que hacemos, por eso estamos acá siempre acompañándolos. Entonces, hoy
sería la última actividad concreta. Recuerden que el viernes es feriado, el lunes también es feriado, ya seguramente Fabiana se va a comunicar con ustedes a través de Classroom para ver el momento para recuperar la actividad del TIC 7. Es importante, digamos, seguramente va a haber un cambio de cronogramas de presentación para acomodarnos a este feriado, digamos, que se adelanta y que un poco trastoca todas las actividades académicas. Seguramente Fabiana ya se comunicará con ustedes y definirá, digamos, una estrategia en ese sentido. Bueno, antes de mostrarles uno de los ejercicios para poder ir discutiendo a partir de los números que se nos puedan presentar, sí me gustaría escucharlos al respecto de los problemas de interpretación de textos que hayan tenido, ¿no? La mayoría de los problemas que han surgido a lo largo del tiempo en esto de ir resolviendo ejercitaciones financieras, la mayoría de los problemas han tenido más que ver con la interpretación de los textos que les proponemos que en sí mismo con cuestiones inherentes al desarrollo del ejercicio financiero. Porque el desarrollo del ejercicio financiero es relativamente sencillo. Es simplemente identificar las componentes de los flujos de fondos, separando o diferenciando entre ingreso gravable, no gravable, costo deducible y costo no deducible, que es como trabajamos, y la incorporación de todos los elementos dentro del flujo de fondos financiados, es decir, el interés al crédito, la amortización del crédito y el ingreso por crédito, y el resto de los tratamientos de los flujos de fondos responsables inscritos, como es el caso de depreciación y el manejo del valor de salvamento. Ahí, si se entiende, no hay problemas, pero lo que sí hemos observado es que a veces hay problemas en interpretación. Entonces, antes de pasar a revisar un ejercicio para chequear algunas cosas y refrescar algunas cosas de cómo ordenarnos, cómo organizarnos, sí me gustaría ver si han tenido problemas en la interpretación de los textos y la interpretación de algunos elementos que se incorporan en los textos de financiero. Bueno, esperamos unos minutos, si no hay dudas al respecto. ¿Profe? Pasamos a... Sí, sí, Anaí, adelante. Yo tuve dudas con el TP de petroquímico, el TP30, Sí. que junto con una compañera estábamos tratando de resolverlo y llegábamos a la conclusión de las hectáreas, digamos, o sea, eran 1000 hectáreas, 20 era la zona núcleo, y como que se quería comprar más hectáreas hasta llegar a las 1000, es lo que entendimos nosotros. Y preguntando, era como que no era así, entonces ahí creo que no supe interpretar esa parte. Y tampoco la forma, digamos, porque no nos decían si era rectangular o cuadrada. Entonces no podíamos sacar el alambrado olímpico, el perímetro. Entonces ahí también supusimos algo, pero no sabemos si está correcto. Sí, bueno, en ese ejercicio en particular, siempre había algunas dudas a nivel de justamente el cálculo del perímetro, porque no es lo mismo tener una circunferencia que tener un óvalo o que tener un cuadrado o un rectángulo. Eso va a generar diferencias en cuanto al perímetro de la superficie. En ese caso particular, se plantea una circunferencia perfecta, es decir, sacar el perímetro de esas
esas hectáreas, y lo que se hacía dentro del área es el área núcleo de 20 hectáreas y 1000 hectáreas adicionales que formaban parte de la inversión, que es lo que se llama el área buffer, que es lo que sucede en la planta petroquímica que está operando en Salta, ¿no? Ellos tienen, por una cuestión de seguridad, el área buffer es frente a eventuales, como ustedes saben, los nitratos y los nitritos son altamente explosivos, entonces lo que se hace es tener un área núcleo, que es el área donde están el emprendimiento propiamente dicho, que es esa superficie donde están todas las plantas de producción, y hay todo un área perimetral de esas 1000 hectáreas que básicamente es un área buffer, ¿no? Entonces, ahí estaban los distintos elementos. Y considerar una circunferencia perfecta para poder sacar el perímetro de las 10.000 hectáreas, de las 1000 hectáreas. Pero sí, esto generaba obviamente dudas, y que además tiene efectos en las distintas componentes, tanto de inversión como operación y todo lo demás, ¿no? Es muy... en general, estas dudas en estos parciales se evacuaban en la presencialidad, ¿no? Es decir, las dudas que aparecían, los chicos las iban consultando, y en medida que iban consultando se las iba aclarando. En el ejercicio del día sábado también van a tener posibilidades de hacer algunas aclaraciones en los casos que no estén del todo claro, algunas cuestiones que lo hicimos ya en el primer parcial, ¿no? Las superficies que se consideran y ese tipo de cosas, que son los problemas de interpretación que pueden darse, ¿no? Todo el mundo sabe que la tierra es una inversión en bienes de capital, el alambrado es una mejora de tipo ordinaria, entonces ahí no hay dudas al respecto de interpretar. Sí aparecen dudas a la hora de específicamente algunos cálculos. En esos casos particulares, el día sábado, vamos a tener un espacio de consulta en el aula virtual, y va a haber también la posibilidad de que ustedes por correo electrónico puedan realizar algunas consultas, ¿no? Obviamente lo que pueda dar lugar a interpretación, y que pueda esa interpretación generar un desvío en la estimación de las componentes de los flujos de fondos, ¿no? Eso sí. Profe, y otra pregunta. Por ejemplo, en el mismo TP habla sobre un acueducto. Y ahí me surgía una pregunta, si eso, o sea, si bien tiene que ver con el proyecto, creo que es una etapa previa al proyecto en sí. Entonces, ¿yo lo consideraría como capital de trabajo o no? Ese es No te escuché la primera parte, que era, ¿cuál era el el problema? acueducto, que decía, ahí nombraban los costos de inversión y los costos operativos Sí. que para el acueducto, nada más. Ah, bien. Y me parecía como que era una etapa previa, o sea, era un proyecto o algo que se hizo previamente, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo consideramos en el flujo? ¿O no se lo considera? Yo sí lo puse, pero en inversión, en capital de trabajo, y estaba en duda si estaba en arriba, digamos, en el capital activo. No, bueno, siempre pensemos que aquellas instalaciones que se incorporan al suelo, ¿no? Si esas instalaciones forman parte de las inversiones del proyecto, no la podemos poner como capital de trabajo, porque son justamente inversiones en activos fijos. Un canal de riego, una acequia, incluso algunas instalaciones propias de las mejoras que nosotros incorporamos al suelo,
todas esas mejoras se incorporan al suelo y forman parte de los bienes de capital, ¿no? Recuerden que el capital de trabajo, por definición, es un costo operativo adelantado, ¿no? Entonces, al ser un costo operativo, no podemos incluirlos como activos fijos, ni tampoco activos nominales. ¿Por qué? Porque son partes de la operación que, por su ubicación temporal, son considerados inversiones. No le podemos llamar bienes de capital, porque no son bienes de capital. No le podemos llamar activos nominales, porque no son activos nominales. Entonces, para poder identificarlos e incluirlos, le llamamos inversiones en capital de trabajo. Recuerden siempre que las inversiones en bienes de capital son inversiones que duran más de un acto productivo, que pueden ser depreciables o no, ¿no? Lo que charlábamos cuando veíamos el valor de salvamento. Los bienes depreciables son aquellos que tienen una vida útil limitada, pero siempre superior al año, pero limitada en el tiempo, y que por lo tanto están sujetos a reinversiones periódicas. Esa periodicidad tiene que ver con la vida útil de esos bienes. Entonces, cuando yo estoy incorporando o adosando alguna componente o una infraestructura al suelo, sea un canal de riego, sea lo que consideremos, o una acequia, o lo que sea, cualquier tipo de elementos que incorporamos al suelo, siempre van a aparecer como mejoras, que podrán ser mejoras extraordinarias cuando no se los puede desmantelar, ¿no? El caso de ustedes en manejo de suelos, no sé si alguno ya lo ha hecho o lo está haciendo, aparecen lo que se llaman las terrazas, que son estructuras que se incorporan al suelo, ¿no? A los fines del manejo de los suelos. Bueno, las terrazas son consideradas mejoras de tipo extraordinario, ¿no? Las incorporan y ya quedan como parte del diseño del propio suelo, igual que un desmonte, ¿no? Un desmonte es una mejora extraordinaria. O una nivelación, la nivelación también es una mejora extraordinaria. Es decir, que se adosa al suelo y dura infinitos actos productivos. Las otras mejoras, las que puedo yo remover como consecuencia de desmantelar las instalaciones de superficie, son mejoras de tipo ordinario. Siguen siendo, en el caso de las mejoras, siguen formando parte del inmueble, ¿no? Entonces, ese tipo de mejoras que vamos a incorporar, las vamos a incorporar como mejoras y van a ser bienes de capital, ¿no? Bienes de capital. Entonces ahí sí, tengan cuidado de no cometer errores. A veces incorporamos mano de obra, insumos, materiales en la construcción de la mejora en particular. Pero esa mano de obra, los insumos y los materiales necesarios para la construcción de esa mejora no son operativos, sino que contribuyen a la componente de la inversión, ¿no? Contribuyen a las componentes de la inversión. Así que bueno, ahí tengan cuidado en la interpretación que hagamos de las distintas componentes de la inversión. Bueno, acá hay una pregunta que dice: ¿los equipos de producción importados se ubican en inversiones de capital de trabajo? No, siempre recuerden que cuando hablamos de equipos, ¿no? Equipos para la producción, que pueden ser maquinarias, pueden ser alguna componente, son siempre bienes de capital, ¿no? Siempre son bienes de capital. Esos bienes de capital se incorporan como parte del capital fijo de la actividad. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué hace, Diego? Bien, acá con muchas dudas. Bueno, adelante, para eso está esta clase. Con el tema de las
nosotros hablamos de los ítems no depreciables, todo lo que es desmonte, nivelación, construcción de caminos. En la parte de tomas de drenes, cañerías de conducción y lo que es válvula y esclusas, ¿también van en ítem no depreciable? No, bueno, esos son todos elementos de la inversión que no duran infinitos actos productivos ni tampoco se adosan al suelo. Pueden ser removidos, ¿no? Las esclusas, los elementos para la conducción, todo eso son elementos que pueden removerse, por lo tanto, y además tienen una vida útil, ¿no? No es que duran infinitos actos productivos, son elementos que están sometidos a desgastes. Entonces, todo este tipo de elementos se los va a incorporar como bienes de capital depreciables, ¿no? Bienes de capital depreciables. Distinto de otros, ¿no? Vos mencionaste recién la nivelación. La nivelación se hace y queda el suelo nivelado, ¿no? Igual que un desmonte. Un desmonte es una mejora de tipo extraordinaria también por ese mismo motivo, ¿no? Yo le hablaba de las terrazas, ¿no? Que se utilizan para manejo de suelos, para sistematización para riego o sistematización para control de erosión. Bueno, ese tipo de mejoras que se incorporan al suelo también se adosan en forma definitiva al suelo y no pueden ser removidos y su vida útil es una vida útil infinita, igual que la del suelo que lo contiene, ¿no? Entonces, cada vez que exista alguna componente de material que tenga, ¿no? Se vea como percepción que tiene una vida útil inferior a la vida útil infinita que tiene el suelo, automáticamente pasa a ser un bien depreciable. Otro tema es obviamente la disponibilidad de la información ahí, ¿no? En algunos ejercicios se le dice que en el caso de no existir información se considere la duración total arbitraria como tal valor, ¿no? En una consulta en el aula virtual se planteaba qué pasa cuando no hay información de la vida útil de los bienes, si se la considera la vida útil igual o equivalente al horizonte del proyecto. No, en esos casos no, nunca vamos a plantear esa suposición. Recuerden que la depreciación es una componente que no representa un flujo de fondos, pero que sí se utiliza como costo deducible y se utiliza básicamente para deducir impuestos. Por lo tanto, digamos, el tiempo, la vida útil de los bienes que forman parte de las inversiones depreciables está sujeto a control fiscal, ¿no? Sujeto a control fiscal. No es que yo pueda tomar una decisión de depreciar todas mis inversiones en bienes de capital en el horizonte del proyecto. Tengo que tener autorización explícita de la autoridad de aplicación de la política tributaria, que es lo que nosotros vemos en un proyecto de ley, que es el proyecto de promoción hidrocarburífera, que está en discusión en las cámaras legislativas, y los dos proyectos que ustedes tienen en la guía de teoría, que autoriza explícitamente la autoridad de aplicación a depreciar en forma acelerada, ¿no? Esa depreciación acelerada puede ser 4 años, 5 años, 6 años, eso está especificado en la ley. Entonces, esto le permite a la mayoría de estas inversiones, que son importantes inversiones en el periodo cero, poder depreciarlas en corto plazo. Esto hace que el valor de la depreciación sea un valor alto y durante ese periodo el monto de costo deducible va a ser alto, por lo tanto la ganancia estimada anual va a ser más baja y por lo tanto vamos a pagar menor impuesto a las ganancias, ¿no? Se da en el caso de la actividad minera, se da en el caso de la actividad forestal y ahora se está planteando para la actividad hidrocarburífera también como una forma de incentivar las inversiones.
¿no? Se entiende que es un estímulo, ¿no? Se entiende que es un estímulo porque el hecho de que yo pague durante los 4 primeros años o 5 primeros años menos impuesto a la ganancia es una forma de estimular a los proyectos en las etapas más complicadas que tiene un proyecto, que es la etapa, los primeros años de producción, ¿no? Son los años más complejos. Entonces, si a mí de repente me eximen de pagar impuestos, ustedes ya estarán viendo el impacto que tienen los impuestos, ¿no? De hecho, pueden hacerlo, ustedes tienen los flujos de fondo y pueden mirar, ¿no? De qué manera impacta en la rentabilidad de un emprendimiento, por ejemplo, un impuesto a las ganancias, ¿no? Y habrán visto también en magnitudes lo que significan de repente el impuestos a la renta, impuestos a las ganancias, impuestos al... entre, ¿no? Uno de los tantos impuestos que tienen que pagar las actividades, ¿no? Recuerden que no son los únicos impuestos, estos son impuestos que actúan sobre la renta específicamente, pero la mayoría de los proyectos tienen una gran cantidad de impuestos, de tasas, de contribuciones, es decir, hay una gran cantidad de impuestos. Prácticamente en Argentina hay un emprendimiento puede estar pagando 40 tipos de impuestos distintos, que repercute obviamente en la estructura de costos de las empresas y directamente en la rentabilidad en el caso de los impuestos que gravan renta. Entonces, siempre que veamos este tipo de cosas, hay que estar muy atento al escenario, ¿no? Muy atento al escenario. Si es que ustedes ven que falta información, siempre es importante preguntar. Claro, los empleados, nosotros hacemos una pequeña discriminación de costos, pero vale la pena aclarar que no hay una sola forma de organización, ¿no? De mis flujos de costos y mis costos operativos. Nosotros establecimos una categorización muy general, muy sencilla, donde ponemos costos operativos propiamente dicho, lo que tiene que ver con la producción, costos de administración del proyecto y costos de comercialización. Esto no significa que sea la única forma de organizar los costos del emprendimiento, ¿no? Nada que ver, digamos. Hay muchas actividades, por ejemplo, que la organizan en dos grandes rubros. Por un lado, materiales e insumos y materias primas, y por el otro lado, el rubro gastos en personal, ¿no? Entonces, para muchos les resulta interesante separar dentro de los costos operativos aquellos que son estrictamente vinculados a los bienes y servicios que necesitamos, en materiales, materias primas, insumos y distintos factores productivos que no sean mano de obra, y por el otro lado, la mano de obra por separado, ¿no? Esto también es una forma de organización. La que nosotros les mostramos es diferenciar en los costos operativos tres grandes rubros, que son los costos operativos propiamente dicho, costos de administración, operativos de administración y costos operativos de comercialización. En el caso de que existan empleados dedicados al sector comercial, deben incluirse como parte de los costos de comercialización. Igual si hay personal vinculado al área administrativa, lo vamos a incluir como el rubro personal dentro de los costos operativos de la administración. Mientras que el resto, lo que tenga que ver con la operación, las tareas operativas propiamente dichas, lo que tenga que ver con la producción, todo eso va a ir directamente en los costos operativos propiamente dichos. No obstante, digamos, no se les va a considerar error en el hecho de que le pongan un costo aquí o un costo allá, porque en definitiva todos son costos deducibles, todos van a entrar en un mismo paquete y todos van a ser costos operativos en general, ¿no? Entonces van a aparecer como un solo rubro, como costo operativo, es decir, no me va a modificar mi indicador de rentabilidad por haber puesto un costo de comercialización dentro de un costo operativo o viceversa, ¿no? No va a haber
una modificación en ese sentido al respecto del manejo de estas componentes de los costos operativos. Entonces, yo puedo agrupar todo en un mismo rubro que sean costos operativos o discriminarlos a los fines de una organización interna, es decir, separo los operativos de los de administración y de los de comercialización. Pero recuerden que no va a haber, primero no lo vamos a observar por cometer ese tipo de errores, y en segundo lugar no tiene incidencia en el indicador que vamos a calcular si es que yo incluyo un costo de operación dentro de un costo de administración o en un costo de comercialización. Profe, con respecto a la valorización de la zona buffer, ¿eso lo incluimos dentro del flujo de fondo? A ver. Sí, todo lo que sea, ¿qué cosas no vamos a incluir? Aquellas cosas que puedan ser consideradas costos muertos, ¿no? Es decir, inversiones que se hicieron antes, que corresponden a otros proyectos, no las vamos a incluir como inversiones del nuevo proyecto. Eso es lo que denominamos costos muertos de la actividad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de costos muertos o costos ineludibles, es decir, si yo tengo que adquirir las 1000 hectáreas para incluirlas dentro del proyecto, no son costos muertos, ¿no? Porque yo voy a adquirir 1000 hectáreas para usar como hectáreas buffer y por lo tanto las voy a adquirir, las voy a comprar, las voy a incorporar como parte del capital fundiario del emprendimiento. Entonces ahí no hay dudas, ¿no? Puede haber dudas en los casos particulares en los que yo voy a instalar mi actividad o mi emprendimiento productivo en un área que ya fue adquirida con anterioridad y que lo único que hago yo es un usufructo de ese capital, ¿no? Cuidado con incorporar esas componentes porque esos componentes son costos muertos. Es lo mismo que si yo tengo una camioneta, ¿no? Que la compré para otro proyecto, pero esa camioneta está relativamente nueva, la voy a usar para mi actividad, no voy a poner el valor de la camioneta como componente del costo de inversión porque del nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque es un costo que se hizo, que es ineludible, que se hizo con anterioridad. A lo sumo lo que yo voy a poner son los gastos del mantenimiento de ese capital que van a correr por cuenta del nuevo proyecto y los gastos de funcionamiento de ese capital que corren por cuenta del nuevo proyecto. Pero no voy a poner la componente de inversión de esa camioneta, porque esa camioneta ya fue adquirida en otra oportunidad para otro proyecto, ¿no? Tengan cuidado con ese tipo de conceptos que pueden estar a veces claros. Otro típico costo muerto son los costos de la formulación. Todos los gastos que demanden los estudios de proyectos son costos muertos, ¿no? Distinto de el pagar una habilitación específica, ¿no? Normalmente yo lo que hago es utilizar los estudios de proyectos para ser presentado ante la autoridad de aplicación para que me habilite. Esa habilitación puede tener un costo también, puede tener un costo financiero, ¿no? Entonces, y que va a ser un costo de inversión en activos nominales. Entonces, el costo muerto es hacer el estudio para presentar ante la autoridad. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental y social, ¿no? El estudio de impacto ambiental y social es un requisito que yo tengo que desarrollar para presentar ante la autoridad de aplicación de la política ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque esa autoridad me lo va a tener que evaluar a mi estudio. Ahora, lo que a mí me costó ese estudio es un costo muerto. No forma ni debe formar parte de los costos de inversión del proyecto. Pero sí
hay un trámite de habilitación y hay una habilitación que me da la entidad de contralor, que es un requisito para poder empezar a funcionar, ese trámite sí debe ser incorporado como parte de un costo del emprendimiento, ¿no? Sí debe ser incorporado. No los estudios, ¿no? Los estudios quedan como parte de los costos ineludibles. Profe, y en la consigna del escenario, cuando dice la legislación impositiva no autoriza utilizar la depreciación de los activos nominales como costo deducible, ¿no incluimos entonces valores en el flujo de fondo para... Claro, claro, sí. No, eso es si el marco tributario a mí no me autoriza a usar la depreciación, no la puedo usar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no tiene mucho sentido ponerme a hacer ningún cálculo ni me interesa saber cuál es la vida útil del bien, ¿no? Porque mi flujo de fondos no va a estar una componente que es importante para cuyo cálculo yo necesito la vida útil, ¿no? Entonces, por lo tanto, a mí no me interesa la vida útil del bien, me interesa la inversión en sí mismo, y como no puedo utilizar las depreciaciones para deducir, no me interesa tampoco el cálculo de las depreciaciones, ¿no? No me interesa. No los voy a incluir directamente, quedan fuera del análisis. Entonces, un flujo de fondos, en ese sentido, cuando a mí no me autorizan a usar las depreciaciones como deducibles, son mucho más sencillas, ¿no? Y entonces cuando dice que el valor del libro es igual al valor de... Perdón, que el valor de salvamento es igual al valor del libro, consideramos el valor a nuevo de los que no tienen depreciación. No, bueno, en esos casos particulares, ahí sí es importante la vida útil de los bienes, ¿no? Ahí sí es importante la vida útil. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que el valor de salvamento es el valor en libros, ¿no? El hecho de que la depreciación a mí no me autorice el Estado a usarlas como deducible, no significa que los bienes no tengan una vida útil, ¿no? Lo único que dice el escenario en ese caso es que las depreciaciones no se autorizan a usar como deducibles. Eso es lo único que me dice. Por lo tanto, digamos, los bienes de capital que tienen una vida útil superior a un año y distinto de infinito, van a tener un valor de vida útil. Y va a ser importante contar con esa información de la vida útil para calcular el valor en libros o valor residual activo contable. Bien. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Tiene alguna otra pregunta que surja? Así vemos un escenario y vemos. Los planes de manejo, dice Álvaro. Tenemos uno, César dice que hasta obtener los primeros ingresos asignará recursos de 45.000 pesos. Sería una... No, siempre recuerden que cuando nosotros hablamos de que se van a asignar recursos para iniciar procesos productivos
antes de obtener los primeros ingresos, recuerden que esa asignación previa es lo que llamamos no inversiones en activos nominales, sino inversiones en capital de trabajo. Son costos operativos adelantados. Los planes de manejo no son costos muertos, porque justamente el plan de manejo se incorpora y forma parte de los proyectos de inversión. Puede haber planes de manejos de un criadero, planes de manejo de bosques, planes de manejos. Esos planes es justamente la parte operativa de los proyectos, ¿no? Así que deben ser incluidos como parte de los costos de proyectos, no son costos muertos, ¿no? Lo que puede aparecer como costo muerto son los estudios, ¿no?, que desarrollo para la elaboración de los planes de manejo, ¿no? Entonces, puede suceder que a mí me contraten para hacer un plan de manejo y me paguen por eso, ¿no? Entonces, ese monto de dinero que a mí me pagan para hacer un plan de manejo es un costo muerto. Ahora, cuando yo entregue mi plan de manejo, voy a entregar un plan de actividades con costos de inversión y costos operativos inherentes al plan de manejo. Esos costos de inversión y costos operativos inherentes al plan de manejo deben ser incluidos como parte de las componentes de inversión y costos operativos del proyecto. Deben ser incluidos. Lo que no voy a incluir, lo que me pagó a mí la empresa para hacer el plan de manejo, ¿no? Eso no. Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda del PP39, el de MBGI. Ah, eso lo vamos a ver ahora, Paola. A ver Bueno. qué onda. Ahora lo vemos, vemos algunas cositas ahí. A ver qué ha quedado claro, qué no ha quedado claro. Profe, una última. Hacer la pregunta ahí cuando estemos viendo, lo podés hacer. Sí, Diego. En el manual dice que la evaluación de impacto ambiental y social se lo considera como un costo muerto. Dentro de lo que es el escenario, ¿el PGA se incluye dentro del flujo? Sí, todos los estudios, la evaluación es un procedimiento de tipo administrativo, ¿no? Ese procedimiento lo hacen las autoridades de aplicación de la política ambiental. De la evaluación del proyecto surge la decisión, ¿no? Lo que aportan para la evaluación son los estudios. Entonces, los estudios de impactos ambientales y sociales sí son costos muertos porque obviamente se hacen con fines de generar la información necesaria, suficiente, ordenada y sistematizada para que se pueda hacer la evaluación. Entonces, los organismos competentes de la política ambiental son los que hacen la evaluación. Hay muchos organismos, Vialidad de la provincia evalúa los proyectos que se presentan vinculados al sector vial. Secretaría de Ambiente ve proyectos de desmonte, proyectos de desarrollo agrícola. Secretaría de Industria evalúa los proyectos de erradicación industrial, ¿no? de ese tipo de proyectos. En energía, por ejemplo, ellos evalúan todos proyectos hidrocarburíferos, plantas solares, plantas geotérmicas, biomasa, hacen todo ese tipo de análisis. Esos organismos son los que van a evaluar la información que se presenta a través de los estudios
y van a tomar una decisión de aceptar o rechazar el emprendimiento en función de los contenidos en los estudios, ¿no? En función de los contenidos. Es decir, si los estudios me dicen que el riesgo ambiental es muy alto, la autoridad de aplicación puede tomar la decisión de rechazar el proyecto de inversión, o por lo menos en las condiciones en las que han sido presentados y con la tecnología que se presenta, ¿no? Entonces, ahí está la evaluación. La evaluación, cuidado, puede generarle al proyecto en etapa de inversión costos, ¿no? La evaluación. Es decir, la certificación y la presentación de este tipo de elementos para su aprobación. Recuerden que lo que yo tengo que hacer en inversión es dotar al proyecto de todo lo que necesita para funcionar. ¿Esto qué significa? Que si yo necesito una habilitación ambiental, yo tengo que tener la habilitación ambiental para poder implementar el proyecto. Si no la tengo, no puedo hacer el proyecto. Por lo tanto, tengo que diferenciar de lo que son los estudios que aportan a la evaluación y el costo en sí mismo del proceso administrativo de la evaluación, que puede obviamente generar efectos financieros en el proyecto, ¿no? Cuidado con este tipo de diferencias. Y no sería en ese caso un costo muerto, sino sería un costo que yo debería incluir dentro de la inversión, porque es un activo nominal, ¿no? Que es la habilitación del emprendimiento para el desarrollo de la actividad, ¿no? Cuidado con eso. Luego viene el PGA, que está contenido en los estudios de impactos ambientales y sociales. Un PGA bien elaborado es un plan, como habíamos visto ya en una teoría, es un plan de acciones. Ese plan de actividades y tareas es conducente como objetivo central a reducir, ¿no? Reducir, minimizar, mitigar, eludir los efectos que se produzcan sobre el ambiente y que generen impactos ambientales. Por lo tanto, digamos, el PGA, ¿no? El PGA va a tener componentes de inversión y componentes de costos operativos que tienen que ser incorporados también en los flujos financieros de los proyectos. Deben ser incorporados, ¿no? No podemos no incluir, porque estaríamos de repente subestimando la rentabilidad de un emprendimiento. Recuerden que el plan de gestión ambiental apunta a la internalización de costos, ¿no? El plan de gestión ambiental apunta a internalizar costos. Y todos sabemos que la internalización de costos genera efectos financieros sobre los indicadores de rentabilidad. Bueno, ahora vayan a preparar mate, son exactamente las 5. Preparemos mate y a la vuelta, después de unos 5 minutitos, vamos a trabajar o mirar entre todos y discutir una de las ejercitaciones que fue el parcial del año pasado. 5 minutos.
Bueno, volvemos a chumear un poco esta planillita. Tengan a mano, el sábado una planilla tipo, ¿no? Fíjense que acá aparece, no hay dos planillas, yo en general uno arma planillas en función de los requerimientos del proyecto, ¿no? El proyecto era un proyecto relativamente sencillo, en primera instancia, porque se depreciaba en forma acelerada. Recuerden que la depreciación es lineal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es simplemente dividir el total de la inversión por la vida útil, que debido a que es una depreciación acelerada, el valor en libros en el horizonte del proyecto va a ser igual a 0, ¿no? Porque se deprecia en el horizonte del proyecto. Bueno, acá tienen todos los elementos: cabañas, alambrado olímpico, galpón, bomba para extraer agua, camioneta, los EPP, motosierras y tractores, ¿no? Todo este capital se entiende que es el capital que se requiere para el desarrollo de la actividad. Están las cantidades, el precio unitario y el valor de la inversión total. Entonces, recuerden, vamos a trabajar la depreciación lineal. Dividir el valor a nuevo por la vida útil del bien. Si la duración total arbitraria o la vida útil de esos bienes no me autorizan a mí a una depreciación acelerada, tendremos que poner acá el valor de la depreciación que corresponde, por ejemplo, a una cabaña, ¿no? Por ejemplo, 20 años. Entonces, vamos a tener un valor en libro, ¿no? Y en el caso de plantearse una venta nula, es decir, un valor de mercado igual a 0, la pérdida extraordinaria sería por ese valor. Por el contrario, si yo tengo la posibilidad de vender las cabañas a 50 millones de pesos, voy a tener una pérdida, sí, extraordinaria, pero va a ser menor, ¿no? Va a ser menor esa pérdida extraordinaria. Y en el supuesto caso de que yo pueda vender esa superficie, esas cabañas a 70.000 pesos, 70 millones de pesos, voy a tener una ganancia de tipo extraordinario de 112.000 pesos, ¿no? El ejercicio es el ejercicio dentro de todo el más sencillo, porque la vida útil coincide con el horizonte del proyecto, porque se autoriza o se habilita al emprendimiento a depreciar en forma acelerada todas las inversiones. Recuerden que el hecho de que un bien pueda depreciarse completamente en menor tiempo no significa que haya perdido valor de uso, ¿no? Nada que ver. Aun cuando en mis libros contables el valor sea nulo, ¿no? Eso sí, siempre tienen que tener en cuenta. La depreciación acelerada es un instrumento económico de gestión. No tiene nada que ver con la durabilidad de un bien, ¿no? Si no, podemos creer que debido a que se deprecia en forma acelerada, los bienes carecen de valor en el horizonte del proyecto. No, nada que ver. Los bienes pueden tener un valor. Ese valor siempre va a ser mayor que el valor en libros. ¿Por qué va a ser mayor que el valor en libros? Simplemente porque el valor en libros es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, si yo podría vender a 100 pesos las cabañas,
y me daría una ganancia extraordinaria de 100 pesos. Si la podría vender a 10 millones de pesos, me daría una ganancia extraordinaria de 10 millones de pesos, ¿no? Recuerden que una cosa es el valor en libro y otra cosa es el valor de venta. Entonces, si a mí me dicen que no hay información del valor de mercado de estos activos, no hay ni ganancia ni pérdida. Y me dicen que yo tengo que registrar como valor de salvamento el valor en libros, ¿no? Y si no me dicen nada, ustedes ya saben que cuando en el escenario no me dicen o no me aclaran nada al respecto de el valor de mercado de los bienes de capital invertidos, yo al menos tengo que registrar como valor de salvamento el valor en libro de los activos no vendidos, ¿no? Como habíamos visto en la clase teórica de la semana pasada. Entonces acá tenemos el total de la inversión en bienes depreciables. Acá tengo el total de la inversión en bienes no depreciables. ¿Qué aparece? El desmonte, el pozo de agua y los caminos internos. Ahí van a ver ustedes las componentes de la inversión. El total de la inversión en bienes de capital, las inversiones en activos nominales, el total de los activos nominales, las inversiones en capital de trabajo, el total de las inversiones y la inversión total, ¿no? Esta inversión total debe coincidir en el flujo de fondos con los costos de inversiones totales, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber coincidencia. Y hay coincidencia. Fíjense en que, bueno, aparecen las ventas. En este caso particular, el proyecto lo que hace es vender rollo de madera. El precio del mercado son 27.300 pesos el metro cúbico. Se venden 6.048 metros cúbicos. Esta es la tasa de interés de oportunidad, las ganancias, las actividades económicas, la radicación municipal y la superficie en producción total, ¿no? Que es la que me permite a mí tener, a nivel de flujo de fondos, este nivel de ingresos. Fíjense en que no hay pérdidas de activos, ganancias por venta de activos, no hay. Pero fíjense en acá, valor en libro de activos, ¿no? Y usted dice, pero si no están totalmente depreciados, sí. Los depreciables, pero no los no depreciables. Eso sí tengan muy en cuenta. A veces muchos errores se cometen justamente al tener una depreciación acelerada, uno dice, bueno, el valor en libro es 0. Por lo tanto, si tengo que registrar como el valor de salvamento, el valor en libro, yo digo, bueno, si el valor en libro es 0, el valor de salvamento es 0. Sí, pero no se olviden de que estos bienes depreciables no son los únicos susceptibles de tener un valor de salvamento en el horizonte del proyecto. También los no depreciables,
también algunos activos nominales, en este caso no había ninguno con capacidad de recupero, y obviamente el adelanto de costos operativos, que era el 1% de los costos operativos, tampoco, ¿no? Fíjense en que no era un ejercicio complejo. De hecho, tuvimos muy buenos resultados. Quizás la simplicidad estaba acá. No había muchos problemas aquí. Tampoco había problemas desde la perspectiva de los costos operativos. No había demasiados problemas. Podrían haber trabajado en dólares o en pesos. Fíjense que acá a todos los valores le incorporamos una corrección en dólares. 91 pesos el dólar. Pero podrían haber trabajado directamente en dólares. No hay ningún inconveniente. Los indicadores no iban a cambiar por eso, ¿no? El indicador iba a ser el mismo. La única clave acá, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de este ejercicio, que era un ejercicio relativamente sencillo. No, ahí están todos los costos de operación, los costos administrativos. Y la promoción de mercado, que era un 0,3% de los ingresos, ¿no? Los ingresos brutos. El crédito, que era un 30% de la inversión total. El crédito es un 30% de esta inversión total. Una tasa de interés del préstamo del 15%. Con esos dos datos yo ya puedo construir esta tabla de proyección del crédito, ¿no? Que comenzamos con el valor del saldo inicial y terminamos con un saldo final igual a 0. Comenzamos con este saldo inicial y terminamos con el saldo 0. Debido a que van a trabajar con ordenadores personales, yo les recomiendo que usen todos los decimales que sean necesarios, todos. Cosa de tener precisión a la hora del cálculo. Entonces no anden con problemas. Entonces calculen y saquen todos los decimales. No hagan redondeo para nada. Estamos trabajando con computadora, así que no hay problema ni de redondeo ni de nada. Podemos usar la totalidad de los decimales, ¿no? Para hacer más trabajable, ¿no? Fíjense, ¿no? Yo ahí trabajé en el saldo inicial con todos los decimales. Obviamente después del cuarto ya todo 0, ¿no? Pero trabajé con todos los decimales. Están puestas en la fórmula, así que no hay inconveniente. Recuerden, ¿no? Tener a mano también la ecuación para calcular la cuota, ¿no? O tenerla ya
al valor incorporado de la cuota, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que yo simplemente cambiando acá, se me puede cambiar el valor de la cuota. Por ejemplo, si la tasa de interés del crédito aumenta a 25%, automáticamente también me va a generar un cambio en el valor de la cuota, ¿no? Y obviamente se modifica el valor de los intereses y el valor de las amortizaciones. Si yo lo tengo automatizado a esto, no necesito hacer ningún otro cambio. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo, ¿no?, asociado a los montos de interés del crédito con los intereses del crédito. Y las amortizaciones como costos deducibles, como costos no deducibles, ya la tengo incorporada también. Y además de tenerla incorporada, la tengo asociada, ¿no? Fíjense, ¿no? Amortización creciente, interés del crédito decreciente. Esto nos permite a nosotros todo el tiempo ir modificando, es decir, si tengo que modificar algo o hay alguna pregunta específica que me dice, che, ¿qué pasa si sucede tal cosa? ¿Qué pasa con el indicador de rentabilidad si el crédito aumenta? ¿Qué pasa si...? Entonces, bueno, yo puedo venir y agarrar y plantear escenarios cambiantes. Entonces, baja el interés del crédito porque las promociones para este tipo de proyectos han mejorado y hay un montón de planes y baja un 5%. ¿No? Automáticamente la cuota del crédito baja y por lo tanto también se modifica todo. Y me puedo hacer una pregunta también, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si la tasa de interés del crédito baja un 5%? ¿Qué pasa con mis indicadores, no? Bueno, estamos mal aquí, digamos, ¿no? El flujo de fondos puro es negativo, pero está asociado a que la tasa que representa el costo de oportunidad del inversor es, miren ustedes, menor que la tasa interna de retorno, ¿no? Lógico. Entonces, al ser menor, es lógico que mi valor actualizado neto sea negativo, ¿no? Sí, ¿alguien había dicho algo? Sí, una pregunta. En ese caso, cuando nos pregunta si el proyecto es viable, ¿consideramos la del flujo puro o el financiado? Se les puede preguntar si el proyecto es viable con la financiación y ustedes dirán, sí, con la financiación sí. Se les puede preguntar si el proyecto analizado con los flujos de fondos puros es viable y ustedes dirán, no, no es viable. Depende de la consigna, ¿no? Entonces, van a tener que moverse. Como van a tener, digamos, no va a ser complicado, les recomiendo que sus flujos armen el flujo de fondos puros y el financiado y tengan este grupo de indicadores tanto para el flujo de fondos puros como para el financiado. Calculen la tasa interna de retorno también, ¿no? De paso. Fíjense en ustedes, ¿no? Que la tasa interna de retorno, ¿no? Si yo agarro acá y vengo por acá, y vengo por acá, y copio esto. ¿No? Miren qué pasa con el valor actualizado neto.
¿Por qué? Porque le estoy poniendo como tasa de interés de oportunidad a la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, ¿eso qué me dice? Que obviamente estamos en esa situación particular. Si a su vez mi tasa de interés del préstamo automáticamente me va a cambiar también toda la proyección del crédito, aumentando la cuota, aumentando todo. Entonces, aumenta la tasa de interés, del crédito, lo que vamos a ver que mi indicador va a ir bajando, ¿no? Por efecto justamente del costo del crédito, ¿no? Entonces, la presencia del costo del crédito me genera ese tipo de inconveniente. Aumenta el costo del crédito, me baja el flujo de fondos, el valor actualizado neto del flujo de fondos financiados. Si baja, automáticamente mejora, ¿no? Tanto el flujo de fondos puro como el flujo de fondos financiados. Miren ustedes, ¿no? A una tasa del 12%, mi BAN puro es mayor que el BAN financiado. ¿Pero por qué? Porque el costo del crédito es alto, ¿no? El costo del crédito es alto. Entonces, yo aquí, no hay duda que un flujo de fondos puro con 12% es mejor, ¿no? El flujo de fondos puro da mejores indicadores que un flujo de fondos financiados. Recuerden que a veces no me queda otra que recurrir a la financiación por una sencilla razón, porque no tengo plata para invertir. A veces el crédito es necesario, por más que consideremos que a veces sería mejor tratar de hacerlo por mi cuenta. Pero si yo no tengo los 50 millones de pesos que yo necesito para la inversión, ¿no? Y bueno, y a veces tendré que ir y pelear un crédito a un 15%, por más que ¿no? La situación sea más crítica, es decir, si yo acá tengo un 10%, uno dice, bueno, me sigue conveniente la financiación, pero si mi costo de oportunidad es del 5%, ¿no? Yo podría decir, no, me conviene no pedir un crédito, porque hay varios millones de diferencia entre un flujo de fondos financiados y un flujo de fondos puros. Pero el problema es que no tengo plata. O sea, no tengo estos 50.000 y tengo que acceder a un crédito caro, ¿no? Comparado con el costo de oportunidad del inversor. ¿Y por qué tengo que acceder a un crédito caro? Y porque no tengo los 50 millones de pesos, ¿no? En general vamos a buscar los mejores, ¿no? El mejor crédito posible. En general, cuantitativamente no hay diferencia, puede haber algunas diferencias cualitativas que pueden hacer la diferencia. Pero a veces uno recurre a la financiación simplemente porque no tenemos los recursos como para garantizar la inversión. Ese es el problema. Bueno, ya han visto todo. ¿Qué duda tienen con este ejercicio?
¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no se entiende? Algo de denunciado. Algo del enunciado que no se entiende. Hay que tener bien las cosas claras, ¿no? ¿Qué es una depreciación acelerada? ¿Para qué me sirve la depreciación? ¿Qué es un costo deducible? ¿Cómo se desagrega el interés del crédito, la amortización del crédito? ¿No? Hay que tener esas cosas claras como para no cometer errores. Después, jugar con la planillita, ¿no? Jugar y entenderla, manejarla bien. ¿Alguna otra duda? Algo que piensen y pregunten estratégicamente también, ¿no? Estamos a un par de días del examen, ¿sí? Cosa que les pueda, alguna pregunta que les pueda servir para aclarar alguna duda que se pueda presentar, ¿no? La duda que se presente el sábado ya es más difícil de evacuar en ese contexto, digamos. Bueno, parece que no hay más dudas. Recuerden, mañana los estudiantes que están trabajando sus respectivos proyectos, que va a haber consultas para TIC. ¿No? El TIC de esta semana es ya la organización temporal de las actividades. Sigan revisando las actividades y tareas en función de las observaciones que se les plantearon. No se queden, digamos. Hay que ir trabajando los proyectos, ¿no? Hay que ir buscando gente que nos pueda asesorar, que nos pueda ayudar a entender, ¿no?, nuestras actividades, nuestras acciones. Hay que buscar siempre colaboración. No, los proyectos no se hacen solos. Requerimos a veces asistencia de personas que saben, obviamente, mucho más, y para eso está, y para eso tenemos que recurrir a ellas. Entonces, el ir armando, yo le decía el otro día, el ir armando ese equipo de gente que uno sabe que tiene el conocimiento y la información, nos va a servir el día de mañana como profesionales, ¿no? Ya tener una agenda y decir, fulanito de tal, especialista en tal cosa, fulanito de tal, especialista en tal otra, fulanito de tal, especialista en tal otra. Entonces, esa guía a nosotros nos puede servir el día de mañana para organizarnos, ¿no? Para organizar a quién recurrimos en el caso de tener un problema. Recuerden que cuando ya estamos trabajando en el ámbito de lo profesional, el recurrir a una consulta profesional implica un costo.
¿no? Que lo vamos a tener que incorporar en los costos de la formulación propiamente dicha, ¿no? O por ahora, digamos, nadie le va a cobrar a un estudiante un asesoramiento. Pero los asesoramientos que ustedes hagan el día de mañana siendo profesionales, y el que le brinde el asesoramiento le va a cobrar, ¿no? Eso no va a haber... Y está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento vale. Entonces está bien que uno recurra... Bueno, Belén dice, profe, entonces el valor de salvamento en este TP correspondía al valor en libro de los bienes no depreciables. Así es, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque no hay valor en libro de los depreciables por una decisión del Estado de apoyar este tipo de proyectos, autorizándoles a depreciar en forma acelerada las inversiones en bienes de capital, ¿no? Se entiende que solamente se deprecian los bienes depreciables. Entonces, esos bienes en el horizonte del proyecto no tienen valor de salvamento. Ojo, no tienen valor residual activo contable, pero sí tienen valor residual activo circunstanciado, ¿no? Sí tienen valor de uso, ¿no? Sí tienen valor de uso. Contablemente, mis registros de mi cuenta patrimonial, esos bienes están totalmente depreciados. Totalmente depreciados. Eso no significa que yo voy a salir a reponer esos bienes. No. En mis libros, yo siempre tengo que tener la previsión de poner el horizonte de vida útil a los fines de reposición, ¿no? A los fines de reposición. Entonces, eso sí es importante tener en cuenta, ¿no? Eso sí es importante tener en cuenta. Si no, vamos a creer que los bienes invertidos no tienen valor, no. Si yo salgo a vender todo ese capital, seguramente me van a pagar un precio diferente de cero por esos activos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen valor, ¿no? El que compra un bien no se fija en si el bien está totalmente depreciado o no. Se fija en el estado, en la condición, ¿no? En el valor de uso que tenga ese bien. Obviamente, mientras más tiempo ha transcurrido de vida de ese bien, su valor va a ir disminuyendo también en el mercado, ¿no? A diferencia de muchos bienes que duran infinitos actos productivos que pueden apreciarse, ¿no? La tierra, por ejemplo, puede apreciarse. Entonces la tierra puede comenzar teniendo un valor y ese valor va a ir aumentando. Por ejemplo, el aumento del valor de la soja, ¿no? que es Vox Populi en la actualidad, ¿no? El precio de la soja es un commodity que es importante para la Argentina, que está muy por las nubes en este momento, ha generado una apreciación de las tierras aptas para el cultivo agrícola de soja. Ha generado una apreciación, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de la tierra vale por la renta que me puede generar, ¿no? ¿Se acuerdan eso que discutíamos en economía? Entonces, una tierra que, entre comillas, no tiene valor de uso agrícola,
es una tierra que uno puede decir está desvalorizada. Para nosotros, una tierra sin valor de uso agrícola puede tener un valor de uso ecológico, ¿no? Por la preservación de especies, por la generación de servicios ecosistémicos, por el valor de la biodiversidad. Se puede tener un montón de valores, pero son valores que cotizan bajo en el mercado, ¿no? Cotizan bajo, esa es la realidad. No, por eso nos cuesta a nosotros tanto pelear con aquellos que toman decisiones y plantear la necesidad de valorar todas estas cosas que hoy no tienen valor, ¿no? Por eso la discusión en economía ambiental, cuando decíamos, che, y si empezamos a meter todas estas cosas que no están en el ambiente, en el mercado, por lo menos para que empecemos a cotizar y a generar una discusión al respecto del valor de estas cosas, ¿no? Esto es un tema. Bueno, siendo las 5:45, si no hay más dudas, recuerden, está abierta los canales todavía de comunicación, va a haber un canal especial el sábado, ¿no? Para que ustedes puedan comunicarse. Por alguna duda general que puedan tener, ¿no? A veces vale la pena una aclaración oportuna que un dolor de cabeza después. Entonces, bueno, tratemos de mejorar lo más que se pueda nuestra formación para alcanzar los resultados esperados, ¿no? Bueno, chicos, chicas y chiques. Si no hay más dudas, entonces ya directamente mantenemos la comunicación. Mañana, recuerden, consulta específica sobre el taller para los que están trabajando con los talleres. El viernes no hay actividad por el feriado del 12 de octubre, que es un feriado puente en realidad. El lunes tampoco, ya Fabiana se va a comunicar a ustedes para informarles al respecto de cuándo recuperamos la clase del día lunes, o cuál va a ser la estrategia que va a plantear Fabiana para recuperar esa clase. Ya estamos a mitad de camino, recuerden que son en total 11 TICs, 12 con la presentación final, así que ya estamos a mitad de camino y hay que estar muy atentos, porque vienen los estudios financieros a pleno y vienen los estudios económicos a pleno, ¿no? Así que a seguir que vamos por el buen camino, a no abandonar ahora, que estamos bien, ¿no? Vamos bien. Bueno, chao a todos y a todas, nos estamos viendo. Hagan el ejercicio este que acabamos de ver, chequeen, ¿no? Vean si está todo bien. Sigan practicando con sus planillitas, ¿no? Esto va a ser fundamental. Armen su propia planilla, anímense. Y el sábado con todas las ganas para aprobar. Nos vemos. Chau a todos y todas. Chau, chau. Chau, chau, adiós. Quizás mañana, cuando lejos te arrepientas de este adiós. Chau, chau, adiós. Te digo chau. Chau, chau, adiós. Quizás mañana, cuando lejos te arrepientas de este adiós. Chau, chau, adiós. Te digo chau. Chau, chau, adiós. Quizás mañana cuando lejos te arrepientas de este adiós. Chau, chau, adiós. Te digo chau, chau, chau. Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. Quizás mañana cuando lejos te arrepientas de este adiós. Chau, chau, adiós. Te digo chau.